Buen día, en este video presentaremos nuestra postura sobre la reforma agraria aplicada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Para ponernos más en contexto, recordaremos que antes de la reforma agraria, gran parte de las tierras del Perú estaba concentrada en manos de pocos terratenientes y hacendados, mientras que muchos campesinos vivían en condiciones de pobreza, desigualdad y explotación. Además, la oligarquía mantenía un gran poder económico y político, que generaba una sociedad desigual. En este contexto, las Fuerzas Armadas dejaron de apoyar completamente a la oligarquía, después de la creación del CAE. Desde entonces, los militares empezaron a analizar la situación del país por los problemas económicos y sociales que presentaba. Y este cambio ideológico surgieron las propuestas reformistas y nació la reforma agraria. Esta es una nueva revolución que implica cambios profundos en la sociedad, en el Estado, y eso es lo que quería el gobierno de Velasco. Como grupo consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú, porque permitió reducir el poder de la oligarquía y dar mayores oportunidades a los campesinos, promover oportunidades nuevas, cambios sociales y educativos. Sin embargo, también creemos que no logró todos sus objetivos específicos, debido a la falta de preparación, la falta de recursos, la organización para poder sostener este nuevo sistema agrario. A continuación explicaremos nuestra postura desde los aspectos político, económico, social y educativo. Argumento político. En el aspecto político consideramos que la reforma agraria fue positiva porque logró disminuir el poder que durante muchos años tuvieron los grandes terratenientes y la oligarquía sobre las tierras y sobre en gran parte las decisiones del país. Antonio Zapata señala que la reforma agraria buscó terminar con el sistema de haciendas y producir el dominio de los terratenientes. Por ello, mediante el decreto de la ley número 17716 promulgado el 24 de junio de 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado inició la expropiación de haciendas y latifundios. Además, para ejecutar esta medida, existió intervención militar en muchas propiedades agrícolas, ya que el gobierno buscaba aplicar la reforma de manera rápida y directa. Posteriormente, las tierras fueron entregadas a campesinos organizados en cooperativas y sociedades agrarias de interés social, SAIS, permitiendo que muchos trabajadores del campo pudieran tener el mayor participación dentro de la sociedad peruana. Asimismo, el Estado comenzó a intervenir más en la economía y en las decisiones nacionales, intentando integrar a sectores que durante muchos años habían sido excluidos. Por esta razón, creemos que si la reforma agraria no se hubiese realizado, probablemente la oligarquía habría mantenido el control de las tierras y muchas desigualdades políticas y sociales habrían continuado por más tiempo. En el aspecto económico, la reforma agraria tenía como objetivo modernizar y mejorar la productividad en el campo peruano. Por ello, el gobierno eliminó el sistema de haciendas y creó cooperativas donde los campesinos podían trabajar y participar como propietarios al mismo tiempo. Sin embargo, aunque la intención del proyecto era positiva, muchas cooperativas no contaban con capacitación, tecnología ni los recursos suficientes para tener una buena producción agraria. Además, el Estado tampoco tenía suficiente capacidad económica para poder sostener todas las reformas que estaban implementando. Aún así, consideramos que el principal problema no fue la idea de la reforma, sino la falta de preparación y apoyo del nuevo sistema para que pudiera desarrollarse correctamente y manteniéndose a lo largo del tiempo. A lo largo del siglo XX, muchos países enfrentaron grandes desafíos sociales y económicos, especialmente en las zonas rurales. En el caso
caso del Perú, dos reformas claves marcaron un antes y un después en la vida de millones de personas, la reforma agraria y la reforma educativa. Estas iniciativas no solo transformaron las condiciones de vida de los campesinos, sino que también buscaron construir una sociedad más justa e inclusiva. Por un lado, la reforma agraria fue un paso crucial para mejorar la situación de miles de campesinos que durante muchos años vivieron en condiciones de explotación y desigualdad. Como explica el sociólogo José Matos Marc, esta reforma permitió que sectores históricamente excluidos comenzaran a tener una mayor participación social y política en el país. Al redistribuir tierras, muchos trabajadores del campo no solo accedieron a recursos esenciales, sino que también se sintieron más reconocidos dentro de la sociedad peruana. Por otro lado, en el ámbito educativo, la reforma de 1972 buscó transformar completamente el sistema educativo peruano. Su objetivo era formar un hombre nuevo, promoviendo así valores como la justicia social, la identidad nacional y la educación para el trabajo. Gracias a estas medidas, muchos sectores populares tuvieron mayores oportunidades educativas y lograron sentirse más representados en el desarrollo del país. Estas reformas no estuvieron exentas de desafíos, pero aún así marcaron un hito en la lucha por la igualdad y el desarrollo social en el Perú. Como grupo, creemos que no puede haber una sociedad justa donde pocos tengan mucho y muchos no tengan nada. Esto refleja el problema que hubo en el Perú antes de la reforma agraria, donde las tierras seguirían concentradas en manos de pequeños grupos de poderes, mientras que los campesinos seguirían viviendo en condiciones de pobreza, discriminación y explotación. Es importante preguntarnos qué hubiera pasado con el Perú si no se hubiera dado esta reforma. Probablemente las tierras seguirían concentradas en manos de la oligarquía, mientras que los campesinos seguirían siendo excluidos. Por otra parte, la educación seguiría siendo un privilegio para grupos elitistas y no un derecho para poblaciones populares y rurales. Si bien la reforma agraria tuvo errores y dificultades económicas, tuvo gran importancia en el Perú porque buscó acabar con una realidad injusta que beneficiaba a unos pocos. Esto radica en la importancia y voz que buscó darle a las poblaciones que fueron olvidadas por el Estado y la sociedad. Conclusiones. En conclusión, consideramos que la reforma agraria fue una medida importante porque buscó reducir las desigualdades que existían en el campo peruano. Como segunda conclusión, podemos opinar que la reforma agraria permitió disminuir el poder de la oligarquía y dar una mayor participación a los campesinos dentro de la sociedad y la política del país. Uno de los aspectos más significativos de la reforma agraria fue su impacto en la estructura del poder social y político del Perú. Durante décadas, la oligarquía, compuesta por un pequeño grupo de familias privilegiadas, controlaba la mayor parte de las tierras y mantenía una fuerte influencia sobre las decisiones políticas del país. Sin embargo, con la implementación de la reforma agraria, este poder se redujo considerablemente al redistribuir las tierras. El gobierno no solo afectó los intereses de la oligarquía, sino que también empoderó a los campesinos, otorgándoles una mayor participación en la sociedad. Por primera vez, muchos trabajadores rurales dejaron de ser vistos únicamente como mano de obra explotada y comenzaron a ser reconocidos como actores sociales y políticos que podían contribuir al desarrollo del país. Además, esta reforma permitió que los campesinos se integraran a una vida política del Perú. Al sentirse más representados y valorados, comenzaron a organizarse en comunidades y movimientos que buscaban defender sus derechos y garantizar su lugar en las decisiones nacionales. Aunque en esta ocasión existieron muchas dificultades, creemos que esto fue por la falta de preparación y recursos para mantener un nuevo sistema agrario. De igual manera valoramos los cambios sociales y educativos durante este gobierno, ya que en muchos sectores populares lograron tener mayores oportunidades y reconocimientos. Conclusión 5. Por todo ello, como grupo consideramos que la reforma agraria fue un proyecto necesario para poder intentar modernizar el Perú y reducir las desigualdades, aun cuando no se logró todos los resultados esperados.